Uy, está mucho mejor. Mucho mejor, venga. Hombre barbudo guapo. Esta es. Ya está. Esta. Contundentemente, además. Ha puesto hasta la cara. ¿Por qué prefieres esa o por qué no te gusta tanto la otra? Uf, esta huele a cachondo. Esta huele a cachondo. Y Porque es mucho más intensa, es mucho más... Se siente más. Sí, sí, sí. Joder, eligieron toda la misma. Voy a preguntar. Este me huele como a limpito, a chiquito limpito. ¿Prefieres? Sí. Es más intensa, Ok. me huele más a hombre. A hombre, ¿no? Pues esta, no sé, me parece un poco más atractiva. La asocio a alguien más... Atractivo. Sí, atractivo. Mejor esa. Ok, ¿por qué te gusta más? ¿Por qué no te gusta más? Porque esta... Más potente, más personalidad. ¿Ah, sí? Venga, Me venga. quedaría parada. Venga, potentorro. Sí. No prefieres la primera Sí, sí, así. claramente. Me viene y voy. Para gustos. De hecho, alguien se está jugando 1000 pavos a ver qué fragancia gana. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Esta es de hombre. Son los dos de hombre. Ah, vale, sí, sí, sí. Te olió bien a macho entonces, ¿no? Ven. Uf, no lo sé. A ver. Es que lo tenía clarísimo. No sé, creo que me gusta más la segunda. Más la segunda. ¿Por qué más esa o por qué menos la otra al final? Porque me parece más original. Esta ya la he olido. Muy choteada, muy típica de choteada. garito. Sí. O- Esta huele a hombre total. a hombre total. Me gusta más la de hombre, 100% la 1. ¿Sí? Sí. Porque te olió más masculina. Sí. Ok. Me venga. gustan los hombres. ¿Te gusta? Sí. Son fragancias de hombre, ¿eh? Vale. Se supone. Bueno. No te olió... ir a verlo, que ya veréis. Luego nos contáis, estamos esta misma de la policía. Dudaste. Ahí está Rafa, ya se Te huelen diferente, ¿no? ¿O no? Sí, sí, sí. sí. Ok, ok. Sí, claro. ¿Con cuál te quedas? Pues esta me parece más típica. ¿La típica? Sí. Y- En plan, creo que la he olido ya. Y Bien. esta. Esta me parece menos típica. Menos típica. Sí. ¿Y la preferirías porque a lo mejor es más típica o no? ¿O prefieres la típica Prefiero por, la menos típica. por menos típica? ¿Te gusta cómo huele o no? Sí, me gustan Ok. las dos, ¿Te gusta? Me encanta. Te encanta además, venga. Me gusta más esa. Más la primera. ¿Por qué más o por qué menos esa? Menos esta porque tiene menos... ¿Cuál? Huele menos. Sí. Es más flojita. ¿Cómo se Sí. llama? Ok. ¿Te gusta cómo huele? Pierre Moulet. Sí. Eso. Bien. Me gusta más esta. ¿Más esa? Sí. ¿Por qué te gustó más o por qué te gustó menos esta al final? Porque esta me suena como más. Bueno, me huele Sí. como más. sensual. Más sensual. Ok. Sí. Venga. ¿Te gusta eso para un tío o no? Para un chico. ¿No? Huele bien, pero necesito leer la Hay que otra. comparar, hay que comparar. Me parece bien. Me No sé. gusta más esa. La primera que oliste, Sí. ¿por qué más o por qué menos al final esta? No sé, esa me parece como más fuerte, más, fuerte. hombre. Yo, No sé. yo también lo creo. ¿Sí? Yo también lo creo. Pero oye, que para gustos. ¿Qué tal? Huele bien. Huele bien. Me gusta más la primera. La primera más a ti. ¿Por qué te gustó más? ¿O por qué te gustó menos la segunda que tienes? La veo más especial y esta es más típica, ¿no? ¿Más típica? Sí. Muy bien. Si no te gusta, me lo puedes decir, ¿vale? ¿Te gusta? Sí, esta sí. Ok. Son fragancias de hombre, ¿ok? Sí, me gusta. Ok. Son muy parecidas. Un poquito, pero sí se diferencian. ¿Quieres dudar? Sí, porfa. Quizás esta. Quizá esa. ¿Por qué esa más al final? ¿O por qué menos la otra? Tengo la sensación de que huele un poco más. Estoy completamente de acuerdo. Sí, huele un poco más. Noto que se nota más el Ok, olor. entonces sí. un poco por intensidad, porque es más fuerte, la Sí, prefieres. sí, eso es intensidad. Ok. Esta huele muy bien. Huele muy bien. Y esta también huele muy bien. Trío no vale, a ver, de 7 por 1. Esta es más intensa, me Más gusta intensa y esta. la prefieres porque huele más. Sí. ¿Has imaginado un chico guapo con esa fragancia o no? ¿Te cuadra para un tío eso o no? ¿Sí? A ver esta. ¿Más esa? No Ah, sé. ¿quieres No. dudar? Toma, duda. Esta es más fuerte. Más fuerte la V. ¿Y prefieres o prefieres la otra? Esta. Por más fuerte. Ok. ¿Has imaginado un chico guapo con eso o no? Wow. ¿Sí? Sí. Ah, venga, la primera. Es así.
¿Son los dos de chico? Sí. La primera claramente. ¿Por qué más o por qué menos esa al final? No sé, yo creo que esa es como más varonil. ¿Más varonil? Es como más cuerpo, ¿Más ¿verdad? potente? Se acabó, segundo dignísimo lugar para Halloween Man X, sorpresón de este mundial de perfumes. No se le puede pedir más a esta fragancia que no pasa de los 30 euros. Muy rica. Una salida un poquito espantosa, pero luego seca y seca muy bien. Del mismo corte que VIP Black, una fragancia de inicio fresco, con secado dulce sin llegar a ser empalagoso, una fragancia juvenil y masculina, pero no tan masculina como este VIP Black, contundente ganador del mundial de perfumes. Seguramente nadie apostaba por esta fragancia como la ganadora del mundial, pero aquí está, campeona. Justamente por eso las mujeres han destacado lo masculina que es, y aunque algunas también han dicho que es una fragancia típica, la típica de las noches de otoño e invierno, pero cuando algo es típico, por algo será. VIP Black apuesta asegurada. Gracias a todos por ver el video hasta el final. Gracias de corazón por acompañarme estos 3 meses de mundial de perfumes. Espero que hayan disfrutado el contenido tanto como yo. Yo sé que a muchos de ustedes les hubiera encantado ver en rondas finales a Dior Sauvage Elixir, a Layton de Parfums de Marley, a Tom Ford Ombre Leather. Yo lo sé. Pero piensen que ustedes también, muchos de ustedes, tienen ya 20, 30 fragancias en su colección, tienen el olfato un poquito más entrenado, van buscando otro tipo de aromas menos convencionales, pero en general la mayoría de la gente pues a veces no tienen ni una fragancia o tienen una que le han regalado. Entonces piénsenlo un poquito, pero un 212 VIP Black les puede parecer un auténtico perfumón. Si algo hemos aprendido no solo en este mundial de perfumes, sino en todos los versos que ya he grabado en el canal, que son unos cuantos, es que a las mujeres, y no solo a las mujeres, a la gente en general, le gustan las fragancias sencillas. Y hay 3 acordes que reinan por encima del resto: los frescos con matices dulces, los limpios y los masculinos. Es como llevar una camisa blanca y un pantalón de mezclilla, una combinación que sencillamente siempre funciona. ¿Eso quiere decir que todos tenemos que ir de camisa blanca y de mezclilla? Por supuesto, no. Para gustos, los colores, y en este caso de las fragancias, para gustos, los olores. A mí me gusta decir las narices, porque detrás de cada fragancia está la creación de un perfumista, que también se les conoce como la nariz. Y cada nariz es un mundo. Usen el perfume que les dé la gana, como digo una vez más, para gustos, las narices. Vuélvanse locos, adéntrense en la perfumería nicho, experimenten con acordes rarísimos, diferenciadores, retadores de oud, de tabaco, de incienso, de pachuli, de civeta, hagan lo que sea, pero por favor, nunca pierdan el gusto por las fragancias sencillas. Y pongo entre comillas sencillas porque detrás de cada fragancia está el trabajo de años, muchos años de arduo trabajo de un perfumista experimentando con materias primas, con aceites esenciales naturales, con notas aromáticas sintéticas, puliendo, limando acordes, hasta poder crear una fragancia como un VIP Black, que puede parecer sencillo, pero créanme que de sencillo no tiene absolutamente nada. Dicho esto, nos vemos en un rato en directo. Haré un live para celebrar el fin de este mundial de perfumes, para conbeber un rato con el miembro del canal que ha sido el ganador de la liga por puntos. 1000 euros irán para él en junio para viajar a los Perfume Awards 2024, celebrado por Juan del canal Vuelve Mucho y Andrés Perfume Man. Nos vemos en un ratito, sean felices, muy felices. Salud.